Gracias por avisarme. Entonces lo que estábamos haciendo era rememorando un poquito lo de la semana pasada y recordando más o menos si es que, o sea, tratando de rememorar cómo hacíamos operaciones entre matrices, ¿verdad? Entonces yo tenía originalmente una matriz de esta forma y yo quiero hacer esto de acá. Dígame, ¿a alguno se le ocurre cómo se va a ver la primera fila de esta matriz de acá, la que opera sobre esta? ¿Recuerdan cómo era el sistema? 1, 0, 0 podría ser. Va a ser 1, 0, 0, muy bien. Entonces, ¿por qué va a ser 1, 0, 0? Porque esta me dice agarrar y en el resultado, que sería este de acá, poneme una vez la primera fila, más 0 veces la segunda, más 0 veces la tercera. De la misma forma, si nosotros queremos que la segunda fila se mantenga igual, nosotros vamos a decirle agarrar 0 veces la primera fila. Esta barrita de acá no me gusta, ¿verdad? Vamos a borrar. 0 veces la primera fila, una vez la segunda fila, 0 veces la tercera, suma eso y me sale este resultado. Ahora, una última pregunta que les voy a hacer antes de seguir molestándoles. ¿Qué creen que tenemos que hacerle a la tercera fila? O sea, ¿qué lista de operaciones nos va a dar 0, 0? ¿Qué les parece? -1, -1, 1. Sí, así mismo. Menos una vez la primera fila, menos una vez la segunda fila y una vez la tercera, al sumarse, me dan 0, 0. Entonces, ese es el proceso de escalonado y eso es lo que hicimos acá con las ecuaciones también. Entonces, acá hicimos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y después -1, -1, 1. Hicimos lo mismo del otro lado también. Así. Entonces, básicamente acá me dice, bueno, a este dejarle igual, a este dejarle igual, a este restarle lo que tenga arriba. Sencillo, ¿eh? Entonces, la idea es que con esto podamos ver, bueno, estas operaciones de ecuaciones y estas operaciones de matrices son exactamente iguales. Yo puedo pasar de un sistema a otro sin problema. A esto de acá, que acabamos de ver, le llamamos normalmente operaciones elementales, ¿verdad? A estas operaciones de escalonado y todo eso. Normalmente a una sola de estas operaciones, tipo yo por ejemplo hago fila 3 menos fila uno. A eso yo le llamo una operación elemental. Y después yo hago fila 3 menos fila 2 y eso es otra, ¿verdad? Y ustedes siempre van a escuchar hablar de matrices que hacen operaciones elementales. Esas son estas matrices. Tipo, una matriz elemental sería una como esta, por ejemplo, que resta una vez la fila uno a la fila 3. Así. Entonces, de ahora en más, cuando escuchen operaciones elementales o matrices elementales, piensen en eso, ¿verdad? Y ahora, este sistema de acá era muy lindo y tenía única solución. Pero vamos a ver ahora qué va a pasar si yo le agrego una variable más, que es lo que el profesor Carlos estaba mostrándoles hace rato. Ahora, digamos que más z le pongo acá, acá le pongo más 0 veces z y acá le pongo más una vez z también. Entonces, este sistema de acá, vamos a mirar en esta parte al menos cómo se va a ver. Acá va a ser más z, acá va a ser más 0 veces z. Y acá también se va a mantener esto, no hay ningún problema con esto. Entonces acá lo que va a cambiar va a ser que hay una columna más. ¿Verdad? Entonces vamos a tener en cuenta más que existe ese otro sistema, pero ahora nosotros estamos analizando un sistema como este. Uno que tenemos 1, 2, 1, 0, 5, 0, 0, 0. Y normalmente nosotros hacemos esto nomás ya para este vectorcito. Y ahí tenemos 0, 1, 0. Así. Este sistema y este sistema acá son equivalentes, ¿verdad? Bueno, ahora lo que les quiero mostrar con esto es que
si nosotros pasamos de haber escalonado, ¿verdad? Nosotros escalonamos todo este sistema y nos salió una cosa como esta, perdón. Normalmente nosotros decimos que tenemos infinitas soluciones y eso ocurre cuando normalmente agregamos más variables y van apareciendo más vectores, ¿verdad? Esto causa un problema todo eso. Como para verlo de otra forma. La semana pasada también vimos que podíamos tener en una visión por columnas de una forma más sencilla lo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Tipo, yo tengo ahora mismo dos vectores x e y igual a un vector 0, 1, 0, ¿verdad? Y acá obviamente existe una única solución porque estos dos vectores tienen una única forma de generar a este vector. Pero sin embargo yo le agrego un tercer vector que lo único que hace es tipo copiar todo lo que haga este otro, ya no hay más única solución porque este no está agregando ninguna cosa nueva, digamos. No iba a ser así si es que este vector, por ejemplo, sí agregaba información nueva en la forma de un nuevo pivot, por ejemplo. Ahí sí vamos a tener única solución y todo eso. Bueno, pero creo que ya discutimos mucho de esto. Pero ¿por qué estamos discutiendo todo esto hoy? Porque hoy vamos a ver cómo se representan a las infinitas soluciones. Entonces eso vamos a ver. Así, digamos, eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué vamos a ver esto? Porque hay casos en los cuales, por más que tengamos infinitas soluciones, nosotros queremos saber cómo se van a ver esas infinitas soluciones, o tal vez queremos manejar más o menos cómo yo puedo conseguir una u otra de ellas, ¿verdad? Entonces, en este tipo de casos, nosotros hablamos de la solución completa de un sistema, ¿está bien? Y bueno, vamos a ver con este sistema de acá. O mejor, vamos a agarrar este sistema de acá nomás luego porque hay un pequeño detalle que les voy a mostrar. Ustedes cuando hayan escalonado todo un sistema de ecuaciones de esta forma, ¿verdad? Escalonaron, ahí se pudo, ¿verdad? Se quedó ahí el sistema. Ustedes pueden irse por dos caminos. Ustedes pueden reducir ese sistema como habíamos visto la semana pasada, o ustedes pueden dejar nomás ese sistema ahí y tratar de resolver como sea, ¿verdad? Pero normalmente yo voy a recomendarles siempre que ustedes reduzcan el sistema. Entonces, para reducir un poco el sistema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicarle a esta fila por un quinto. Así, ¿verdad? Y después vamos a restarle a la fila uno dos veces la fila 2. Entonces, de esa forma sí nos va a quedar más, un sistema más fácil de analizar. Por la misma razón que estábamos viendo la semana pasada, es esto de que es más fácil de analizar. Tipo, no voy a tener que reemplazar en la otra ecuación y cosas así. Me quedaría 1, 0, 0. Finalmente acá me quedaría menos 2 quintos. Un quinto. Bueno, de este sistema, si yo ya puedo sacar algo más sencillo, puedo sacar que x más z debe ser igual a menos 2 quintos y que la y debe ser igual a un quinto. Entonces, acá entra un pequeño detalle que a nosotros nos enseñan de la siguiente forma. Normalmente siempre nos dicen a nosotros, bueno, vos tenés variables pivot y vos tenés variables libres. Y siempre va a pasar tal o cual cosa, te dicen. Bueno, yo les vengo a decir las cosas de una forma un poco distinta porque a medida que uno va haciendo los ejercicios va pillando esto. Pero nosotros ahora con dos ecuaciones
tenemos que ver eso como un sinónimo de que al menos dos variables van a ser dependientes, variable dependiente. Y el resto va a ser variables independientes o dicho de otra forma, variables libres. Entonces, eso no significa cuando nos hablan de variables libres, significa una variable independiente, una variable que yo puedo elegir cualquier valor. ¿Y por qué nos importa eso? Porque ahora, de ahora en más, yo por ejemplo voy a elegir ahora mismo que la z sea mi variable dependiente, que la x sea mi variable dependiente, porque puedo elegir dos, y vamos a decir que la x va a ser mi variable libre. ¿Por qué hago eso? Porque siempre elegimos la X y la Y, entonces yo les voy a sacar esa costumbre, les voy a romper un poquito el esquema para que podamos entender mejor cómo funciona. Entonces, un vector cualquiera de la solución, porque esto ahora es un conjunto de vectores, va a verse de la siguiente forma. X ahora mismo va a poder ser igual a menos, perdón, X va a ser igual a sí mismo porque es la variable libre. Siempre la variable libre va a ser igual a sí misma nomás. Y va a ser igual a un quinto, y no puede ser igual a nada más. Y z va a ser igual a menos 2 quintos menos x. Entonces acá vamos a escribir eso, menos 2 quintos menos x. Y esto de acá, normalmente nosotros, los que estamos estudiando álgebra lineal, los que estamos queriendo resolver un sistema, separamos en dos partes muy conocidas. Lo separamos en un vector que depende solamente de las variables independientes, 1, perdón, 0, un quinto menos 2 quintos. Y también lo separamos en un vector que depende solamente de las variables libres. Acá sería 1, 0, menos 1. Y el último paso, el más importante, es que ustedes escriban que x es una variable libre. ¿Y cómo nosotros escribimos eso? Escribimos que esto ocurre para todo valor de x perteneciente a los números reales. Así. Entonces, ¿hay alguna duda sobre cómo representar este sistema cuando hay infinitas soluciones? ¿Cómo funciona este tema de las variables o qué creen? ¿Está entendiendo? Este es un primer ejemplo, ¿no? Vamos a ver más, pero quiero que entiendan y me pregunten. Se entiende. ¿Se entiende, profe? Ok, me alegro porque esto es básicamente lo que vamos a estar haciendo durante todo el semestre casi. Solo que después vamos a entender mejor, con más profundidad, qué es esto y todo eso. Pero les muestro un detalle. Este vector de acá es el que causa que nosotros tengamos solución o no, ¿verdad? Nosotros sabemos que el vector que está acá a la derecha es el que causa de que haya solución o no haya solución. Y nosotros sabemos, básicamente, que cuando este vector de acá a la derecha es todo cero, siempre hay solución. Profe, o sea que vos haces como si fuera que parametrizás eso. Sí, así mismo como dijiste, vos agarrás y decís, bueno, existe un conjunto de elementos que son solución de este sistema. Vamos a hallar una forma paramétrica de ese conjunto. Y si te fijas, en este caso es como una recta en R, ¿verdad? Porque tiene un punto que pertenece a la recta y tiene una dirección por la cual se mueve. Solo que no es una recta por el origen. Eso es más fácil. Bueno, y para meter un poquito la idea, hoy voy a tratar de mostrarles con los ejercicios de la clase pasada cómo es un ejercicio de examen así bien completo. Entonces, en un examen, un ejercicio, un sistema de ecuaciones les va a pedir todo lo que vimos la clase pasada. Les va a pedir que hallen las condiciones para que no exista solución, para que exista solución única, y también para que tengan infinitas soluciones,
pero les va a decir que encuentren la solución también. Entonces, cuando hay solución única, nosotros sabemos, o sea, sabemos cómo se hace eso, ¿verdad? Cuando hay solución única. Vamos a hacer eso primero, ¿no? Ahora que pienso. Yo tengo acá el sistema de ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones escalonado, ¿verdad? Nosotros podemos pasar eso a un sistema, o sea, este es un sistema de matricial y podemos pasar eso a un sistema de ecuaciones. Solo que hay que recordar que la semana pasada hicimos un cambio de columna ahí y de chanta, ¿verdad? Pero pudimos hacer eso para ayudarnos un poquitito. Así. Entonces, para que no exista solución, nosotros podemos recordar que para que no exista solución tenemos que tener cero por algo igual a algo distinto de cero. Entonces, ese caso era bastante sencillo. Teníamos que decir simplemente que 3 menos 2 alfa debía ser igual a cero y al mismo tiempo beta menos 2 tenía que ser distinto de cero. Entonces, alfa tenía que ser igual a 1,5 y beta tenía que ser distinto de 2. Será bastante sencillo. Después, para B, nos pedía la solución, para que la solución sea única y podemos encontrar también la solución. Vamos a ver. Para que la solución sea única tiene que haber el mismo número de variables que pivots y tiene que poder haber solución, que era lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, para que haya al menos dos pivots, tienen que pasar que 3 menos 2 alfa tienen que ser distintos de 1, o sea, de 0. Y eso implica que alfa tiene que ser distinto de 1,5. Si eso ocurre, nosotros vamos a tener directamente que la solución va a ser que x va a ser igual a beta menos 2 sobre 3 menos 2 alfa. Y después tenemos que reemplazar acá. Y va a ser igual a 1 menos alfa por x, que sería igual a 1 menos alfa por beta menos 2 sobre 3 menos 2 alfa. Tal que, podemos hacer esta rayita, tal que alfa es distinto de 1,5. Ahí está. Entonces estas serían las soluciones para cuando tenemos única solución. X igual a esto y igual a esto. Finalmente, para que se tengan infinitas soluciones, ahí entra el problema, ¿verdad? Tenemos que tener sí o sí, de alguna forma, una menor cantidad de pivots que... Espérenme un segundito. Profe, Perdón, me estaban diciendo. ¿Alguien me preguntó algo? sí, yo te quiero hacer una pregunta, profe. Decime. En el ítem B te pide la solución sea única Sí, y por si acaso no se tiene que cumplir también de que beta menos 2 tiene que ser distinto de cero. no. ¿Sabes por qué? Creo que esto habíamos discutido de la clase pasada, pero me gusta que pregunten y que quieran saber también. Tipo, la solución sea única, nos dice, ok. ¿Qué es lo que va a pasar si, por ejemplo, 3 menos 2 alfa es distinto de cero? Pongámosle que 3 menos 2 alfa es igual a, poner que es igual a 1, ¿verdad? Realmente no me importa qué valor en específico, siempre y cuando sea distinto de cero. Entonces, para que esto ocurra, tiene que pasar que alfa debe ser igual a 1, ¿verdad? Y bueno, si eso ocurre, yo puedo mirar acá en mi sistema qué es lo que va a pasar. Acá va a pasar que esto va a ser 1, esto va a ser 1. ¿Ok? Entonces vamos a tener y más, a ver, ¿cuánto decía? Alfa x igual a 1 y eso igual a... Y más 1 por x igual a
1 por x igual a 1, y después 1 por x de vuelta igual a beta menos 2. Así era el sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es igual a 0? ¿Cuál es el valor de x? Bueno, x va a valer 0, sí o sí. ¿Y cuál es el valor de y? Y es igual a 1, sí o sí. ¿Entendés? Entonces, no importa más que lo que haya a la derecha, siempre y cuando exista solución. Porque hay casos en los cuales no va a haber solución también. Por más que haya misma cantidad de pivots que de variables. Gracias, profe. Se Gracias. entendió. Si quedó muy al aire ese caso en particular que les estaba diciendo, piensen nomás de esta forma. Si yo tenés este sistema acá, este mismo sistema acá, pero yo le agrego una ecuación 0i más 0x igual a 1, ese sistema ya no tiene solución. Por más que yo tengo dos pivotes distintos de 0 y dos variables y todo lo que quiera, yo agregué una cosa que rompe todo el esquema. Eso es más también hay que tener en cuenta. Bueno, por último, infinitas soluciones. Voy a copiar nomás esto de vuelta. Escucha, no se me quiere copiar. Bueno, voy a copiar a mano nomás. Ahí está. Entonces este era nuestro sistema y para que tengamos infinitas soluciones al menos tengo que tener un grado de libertad. Es decir, al menos una variable debe ser libre. Entonces tengo que tener al menos un pivot, o sea, tengo que tener por lo menos pivot que variable, ¿verdad? Entonces al menos este tiene que ser igual a 0 porque si este no es igual a 0, sí o sí ya voy a tener dos pivots y va a ser problemático para mí. Entonces sí o sí una condición es que 3 menos 2 alfa debe ser igual a 0, en cuyo caso alfa debe ser igual a 1,5. Pero ahí ocurre otro problema. Yo tengo un solo pivot, todo bien, ¿verdad? Ya estoy en buen camino. Pero ocurre que beta menos 2 puede causar que este ejercicio de acá deje de tener solución. Entonces esto también tiene que ser igual a 0. Si no es igual a 0, voy a tener 0x igual a algo distinto de 0 y eso no se puede. Entonces también la condición es beta menos 2 igual a 0, que implica que beta es igual a 2. En ese caso, nuestro sistema de ecuaciones va a quedar de la siguiente forma. Y más 1,5 veces x debe ser igual a 1. Y después 0x igual a 0. De esa forma, si yo quiero, por ejemplo, despejar la y o la x, ustedes pueden despejar lo que quieran. Entonces yo voy a poner que mi variable pivot, también llamada por mí variable dependiente, va a ser la y. Y que mi variable libre va a ser la x. Entonces de esa forma es muy sencillo sacar de estas ecuaciones que la y debe ser igual a 1 menos 1,5 veces la x. Y finalmente, si yo tengo un vector y, que era mi vector original, yo cambié este vector por el vector ix, ¿verdad? Pero hay que recordar que a nosotros se nos pidió en este orden. Entonces, este es el que tenemos que respetar. Bueno, este vector se va a volver x y 1 menos 1,5 de x. Y de esa forma me va a quedar 0, 1 más 1 menos 1,5 por x para todo valor de x perteneciente a los reales. Y acá es donde entra un tema interesante. Como esto es cierto para todo valor de x
que pertenece a los reales, y a mí este valor de 1,5 me parece un poquito feo, yo puedo cambiar el valor de x por otro valor real. Yo puedo decir que x sea igual a, pongámosle 2 veces z, ¿verdad? O para no usar z 2 veces m, pongámosle. Entonces, me quedaría lo siguiente. El vector xy puede ser igual a un vector de la forma 0, 1, más un vector de la forma 1 menos 1,5 por 2 por m, y ese 2 se puede meter acá adentro y darnos lo siguiente. Menos 1,5 por 2 va a ser igual a menos 3. Y 1 por 2 va a ser igual a 2. Así. No sé si se entiende. ¿Qué me dicen? ¿Se entiende lo que estamos viendo? ¿O es medio complicadito? ¿Qué creen? Se entiende, profe. Ok. Entonces, todo bien hasta ahí. Acabamos de hallar todas las soluciones en todos los casos que se puede, ¿verdad? El ejercicio en sí no es difícil, como les dije. Pero vean la clase pasada para saber cómo llegamos hasta este punto, ¿sí? Porque este es el punto importante en el que al que tenemos que llegar y no es tan sencillo como se ve. Bueno, este es el sistema de la vez pasada. Y acá entra el poder ese de no escalonar más una vez que ya tenemos una parte con pivotes, digámosle. Porque, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que tenemos un sistema de ecuaciones en el cual si yo quiero, ya puedo resolver ya este sistema para un caso de infinita solución. Porque este sistema de acá tiene sí o sí infinita solución, ¿verdad? Sí o sí tiene infinita solución. Y lo que está pasando acá es que yo, si es que reordenara estas variables de alguna forma, yo ya voy a tener un pivot para este lugar y para este lugar. Estos corresponden a la variable q, a la variable r y a la variable s. Entonces, si ustedes reordenaran esto, van a tener ya un pivot para cada una de esas filas. Pero obviamente acá en estos lugares acá no hay un pivot y todo eso es un problema, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden ser astutos y sacar directamente lo siguiente. Q va a ser mi variable dependiente. Para la primera ocasión, bueno, vamos a copiar, ¿verdad? Vamos a copiar para que se vea más obvio esto de acá. Vamos a tener n más 2p más q igual a 1. Esta es mi variable que yo puedo tomar como dependiente, ¿verdad? Como pivot o lo que sea. Después, m más 3p, ¿sí? Más r debe ser igual a 1, a 2, perdón. Y después tenemos 4m menos 3n más 8p más s igual a 3. Entonces acá yo voy a tomar estas tres variables y con eso tengo que hacer solamente un despeje bastante sencillo. Voy a tener que q debe ser igual a 1 menos n menos 2p. R debe ser igual a 2 menos m menos 3p. Y S debe ser igual a 3 menos 4m más 3n menos 8p. Así. Entonces la solución para este sistema de acá va a ser bastante larga, así que vamos a escribir así. M, N, P, Q, R, S. Primero que nada voy a tener un vector con las variables independientes. Serían esta y esta, ¿verdad? Y eso tiene que ir correspondiendo con los lugares en donde están estas variables.
Entonces vamos a escribirlo aquí. Para la Q tendríamos un 1, para la R tendríamos un 2, para la S tendríamos un 3. Y después puedo tomar 0, 0, 0. Vamos a escribir esto así. 1, 2, 3 variables independientes ahí, ¿verdad? Sí, 3 variables independientes ahí. Entonces sí o sí van a haber 3 variables, o sea, 3 vectores acá que van a depender de estos valores independientes. Vamos a borrar esto para completar. Esto también. Y esto también. Y este primer vector vamos a decir que depende de m, el segundo de n y el tercero de p. Entonces este primero va a depender de m, el segundo de n, el tercero de p. Esto se va a cumplir para todo m, n, p perteneciente a los veas. Bueno. Ahora, existe una técnica, a mí personalmente no es que me gusta tanto, pero existe una técnica para sacar estos vectores de acá. Y la técnica es la siguiente. Nosotros ya tuvimos en cuenta los elementos del vector independiente, ¿verdad? El que no depende de ninguna variable. Y ahora lo que suele hacer la gente, a mí no me gusta tanto, pero le voy a enseñar igual, es que agarran y dicen, bueno, esto ya voy a tomar todo como cero en la expresión. Y voy a tomar una de las variables como 1 y las otras voy a tomar como 0. Entonces digámosle que tomo m igual a 1, n igual a 0 y p igual a 0 en mis expresiones acá. Entonces si hago eso, por ejemplo, acá me quedaría 1, o sea, acá me quedaría 0, 0, 0. Entonces para la Q voy a tomar 0, ¿verdad? Después, la R tiene menos una vez la M. Y la M es 1. Entonces la R busco acá y pongo menos 1. Perfecto. La S tiene menos 4. Entonces pongo menos 4. Perfecto. Y después buscamos la M una vez sí mismo. La N es igual a 0. La P es igual a 0. Entonces eso hacen algunas personas. A mí personalmente me parece más sencillo buscar los coeficientes y ya. Pero mirar de esta forma tampoco está mal. Solo que quiero que sepan de dónde sale más el concepto. Pero es la misma cosa que agarrar, juntar todito en un mismo vector y después ir separando. Tipo, no hay problema con que ustedes agarren esto mismo acá y metan acá adentro y después vayan separando. Es la misma cosa. Bueno, después vamos a tomar 0, 1, 0, porque ahora estamos tratando con la n. Para este va a ser 0, 0, 1, ¿verdad? Y vamos a ver, para la Q tenemos menos una vez n, para la R no tenemos nada, para la S tenemos 3 veces. Y después para el último vector tenemos menos 2, menos 3, menos 8. Menos 2, menos 3, menos 8. Esta sería la solución completa de este sistema de ecuaciones. Y lo interesante, o lo que yo quería que ustedes sepan, es que no necesito escalonar siempre, siempre y cuando yo sepa cómo hacer este análisis de acá. ¿Está bien? Eso no era el detalle que tienen que saber, me parece. ¿Hay alguna duda sobre el proceso, sobre lo que estamos viendo ahora mismo, antes de pasar? Profe, ¿será que Profe, puede? Ah, Decí díganos nomás, más, decí. cualquiera que pueda. yo iba a pedir un repaso del ejercicio anterior porque justo se me fue la señal y me perdí. El anterior sería, ¿cuál? Este de acá. Sí, Bueno, en la parte de encontrar la expresión que expresa las infinitas soluciones. sí, te explico. Es sencillo. La clase pasada habíamos visto que
de esta ecuación de acá, nosotros podemos sacar que para que haya infinitas soluciones, sí o sí, la última ecuación tiene que volverse todo cero, ¿verdad? Porque si esto es cero, ahí recién tenemos un grado de libertad. Y si no es cero, no va a haber solución. Entonces, sí o sí, esos dos tienen que ser cero y para eso alfa es igual a 1,5, beta es igual a 2. Después de eso, directamente de esta misma expresión de las ecuaciones, nosotros sacamos yo, por ejemplo, dije, bueno, la variable y va a ser mi variable dependiente, la variable x va a ser la variable libre. Entonces yo despejo la variable dependiente en función a la variable libre, que en este caso es la y, ¿verdad? Todo esto de acá es mi despeje. Y finalmente meto eso en un vector con las variables originales, con la x y con la y eso es mi solución ya. Y yo tengo que separar nomás. Acá la x es igual a sí mismo porque es la variable libre. La y es igual a la expresión porque es una variable que depende de esa variable libre. Y entonces acá esto se separa en un vector que no depende de x y un vector que sí depende de x. Y eso es la solución para todos los valores de x pertenecientes a los reales. Ahora, el último paso que yo hice fue que como esto es para todos los valores de x pertenecientes a los reales, yo cambié x por otra variable m. Y eso hice solamente porque el menos 1,5 no me gusta, a mí me gusta más el menos 3. Entonces multipliqué por 2 la variable. Me quedó así. Eso nomás fue el ejercicio pasado. No sé si tenés alguna duda, voy a responder y si no, seguimos. Ya, profe, gracias. Perfecto. Y el compañero tenía una duda sobre este ejercicio, ¿verdad? Decime nomás. Sí, profe, ¿será que puedes repetir lo último? Lo último, no me quedó muy claro. Ya. En este ejercicio hicimos exactamente lo mismo que en el ejercicio pasado, solo que en este ejercicio yo les dije, miren, ustedes ya tienen ya acá una expresión básicamente escalonada, ¿verdad? Solo que tienen que las variables están en el lugar incorrecto para que sea un escalonado así bien ortodoxo como nosotros conocemos, ¿verdad? Sin embargo, yo les digo, eso no importa. No hace falta que sea así escalonado perfectamente perfecto, sino que haya un pivot por cada fila al menos distinto de cero y que se note el escalonado, ¿verdad? Que se note que abajo de esos pivots no hay nada distinto de cero. Entonces, si eso ocurre, ustedes ya pueden pasar directamente al sistema de ecuaciones. Y en el sistema de ecuaciones dicen, bueno, esta va a ser mi variable que yo vi que era el pivot, nomás luego es más linda para despejar. Entonces voy a tomar como mi variable dependiente, voy a despejar, que es lo que dice acá, para la Q, la R y la S. Finalmente, esto de acá, yo meto más en mi expresión. O sea, le voy a mostrar exactamente lo que está pasando. Vamos a escribir esto de vuelta. Lo que está pasando acá, así en términos rápido y mal, ¿verdad? Sería que la m es una variable libre, entonces es igual a sí misma. La n es igual a sí misma también porque es una variable libre. La p es igual a sí misma porque por lo mismo. La q tiene que respetar esta expresión que encontré acá. Entonces 1 menos n menos 2p. 1 menos n menos 2p. La r tiene que respetar también. 2 menos m menos 3p. 2 menos n menos 3p. ¿N era o era m? M era. La s también era una variable dependiente, tiene que respetar esto. 3, 4 negativo, 3, 8. Okay. Así era, ¿verdad? Y el último paso que ustedes tienen que tomar para este tipo de ejercicio es separar nomás esto en la cantidad de vectores que tengan. Cada uno dependa de una variable libre y cada uno, o sea, lo voy a explicar mejor, perdón. Un vector que no dependa de ninguna variable independiente, que sería el vector que tiene las constantes, ¿verdad? Acá sería
0 más m, 0 más n, 0, 0 más p, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces ese vector aparece acá, sería este de acá. Después un vector que depende de m. En este caso tenemos un vector acá, se puede formar con 1 más 0m, ¿verdad? Más 0m. Acá no hay m tampoco. Acá hay menos 1 y acá hay menos 4. Entonces así yo voy formando mis vectores, ¿verdad? Y de esa forma podemos sacar toda esta solución que depende de un vector independiente y unos vectores que dependen de variables libres. Ahora decime, ¿hay alguna duda sobre todo eso o crees que expliqué bien? Tal vez expliqué mal, ¿verdad? Díganme ustedes. No, profe, clarísimo. Muchísimas gracias. Dale, dale. Espero se entienda. Esa es la idea. Y también, este es un ejemplo particular en el que ustedes pueden ver también. Eso que el profe Carlos también les estaba mostrando. Cuando ustedes tienen 3 ecuaciones y cientos de incógnitas, bueno, cada una de esas incógnitas agrega un grado de libertad ahí que molesta, ¿verdad? Y bueno, un ejercicio de tarea que les puedo dejar es que ustedes agarren y prueben multiplicar este vector por este sistema. Después este vector por este sistema. Y díganme qué les sale, ¿verdad? Entonces en la grabación ustedes vean después qué les sale al multiplicar cada uno de estos vectores por separado por este sistema de ecuaciones. Vean si les sale 1, 2, 3 o si les sale otra cosa. Y díganme esto ustedes qué pasa. Bueno, este es el mismo ejercicio de la semana pasada. Le dije esta semana vamos a ver todo lo de la semana pasada. Pero vamos a analizar más las ecuaciones, este tema, ¿verdad? Porque si ustedes manejan bien, súper bien el va a ir. Bueno, teníamos esto. El problema suele ocurrir cuando tenemos infinitas soluciones y queremos representar eso. Entonces vamos a escribir este sistema de vuelta, ¿no? X más Y más Z igual a 2. Y después tenemos 4 menos A cuadrado por Y igual a igual a esto de acá. Bueno, y las demás ecuaciones, hay una ecuación más. Z igual a menos 1. Pero además de eso, la última ecuación ya es trivial, entonces no me importa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo quiero infinitas soluciones. Para tener infinitas soluciones, yo necesito tener menos pivots que variables. Entonces, en ese caso, necesito que esto sea C. Y también necesito que haya solución. Entonces, esto también tiene que ser C. Para que eso ocurra, A debe ser igual a 2. En cuyo caso, nos quedaría un sistema de esta forma. Esto ya se vuelve 0, 0. Entonces, no voy a escribir más ahora. Es una ecuación trivial que desaparece. Finalmente acá quedaría Z igual a menos 1. De esa ecuación de ahí yo puedo reducir un poquito, porque yo hago esta ecuación menos esta ecuación, me quedaría X más Y igual a 3, Z igual a menos 1. Bueno, y de ahí sacamos las ecuaciones o sea, la expresión para la solución. X y Z. Vamos a despejar la X, ¿verdad? Entonces me quedaría ahí que X va a ser igual a 3 menos Y. O sea, tendríamos 3 menos Y Z es igual a menos 1. Entonces acá menos 1. Y eso separamos más ya. Entonces separamos en un vector 3, 0, menos 1. Y otro vector menos 1, 1, 0, multiplicado por Y.
Así es la respuesta para este sistema de ecuaciones. Este sí es más fácil de analizar, ¿verdad? La verdad que sí. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos que A sea igual a 2 en este sistema. Y el sistema resultante que me quedaría sería que esto es igual a 0, esto es igual a 2, esto es igual a 1, esto es igual a 4 más 1, 5, ¿verdad? Pero esta ecuación es una combinación de las otras. Luego, si se dan cuenta, esta ecuación es la que es la suma de todas las otras. Entonces, las tres primeras nomás voy a mirar. Acá me quedaría que esto va a ser igual a 0x más 2y más 3z igual a 3. 2x más 2y. Bueno, entonces, tenemos este sistema de ecuaciones. Muy fácilmente nos damos cuenta de como que 2y más 3z es igual a 3. Este 2y más 3z igual a 3 acá también se puede ir, ¿verdad? Si es que hubiéramos escalonado. Entonces podemos hacer que esto se vuelva. Lo estoy haciendo mal, así que vamos a dejar esto por el momento, pero lo que sí que esta ecuación acá debería de funcionar, ¿verdad? 3 veces el primer vector menos una vez el último vector debería ser igual a este vector de acá. Eso más tiene que ocurrir. Y también que menos 1, 1, 0 nos tiene que dar una cosa interesante. Ah, y para cerrar, o sea, no para cerrar, este no es el último ejercicio, pero el penúltimo, ¿verdad? Este era un ejercicio que nosotros habíamos visto que tenía infinitas soluciones y para el cual yo les dije, bueno, a lo mejor si yo quiero hacer más material utilizando estos componentes, yo multiplico por tal valor y todo eso, ¿verdad? Quiero más que vean en perspectiva que si nosotros agarrábamos y reducíamos este sistema, nos iba a quedar todo en función a una variable d. Y si nos quedaba todo en función a una variable d, podíamos nosotros hacer ese despeje que habíamos hablado tantas veces ya, en el que a es una variable dependiente y debe ser igual a un tercio b, ¿verdad? Después c es una variable dependiente, va a ser igual a 2 tercios b. Finalmente, b, que también es una variable dependiente, va a ser igual a 7 sextos b. Esto es estamos rememorando el ejercicio de la ecuación química de la clase pasada, en la cual nosotros teníamos una ecuación con ciertos componentes químicos y queríamos poder balancear o saber qué nos tiene que salir en cada lado. Si no recuerdan, no importa, es bastante sencillo, pueden ver en la clase pasada, pero lo importante es que teníamos un sistema de ecuaciones también y que teníamos infinitas soluciones y nosotros hicimos tanteando. Pero de ahora en más, si ustedes quieren una solución, ustedes pueden directamente agarrar y evaluar esta data para saber de dónde salen las soluciones posibles, ¿verdad? Escrito de otra forma, A, B, C, D siempre va a ser igual a un vector que depende de D. Un vector que depende de D tiene la siguiente forma. Un tercio para A, 7 sextos para B, 2 tercios para C y luego 1 para D.
escribí B y C sin razón ahí, no hacía falta. Ahí. Eso es para todo D perteneciente a los reales. Normalmente nos piden números enteros, entonces el número entero más pequeño para el cual esto se cumple sería el 6, que es justamente lo que encontramos en la clase pasada. Para D igual a 6 teníamos la combinación más pequeña de estos numeritos de acá. Bueno, yo creo que de la clase pasada me adelanté mucho nomás, por eso estoy hablando tanto de la clase pasada. Yo, el profe Carlos hoy estaba hablando todavía de sistemas con solución, sin solución y todo eso, así que dígame nomás si voy muy rápido. Bueno, nos dice calcular el valor de C y D para los cuales el sistema tiene solución y hallar la solución completa en cada uno de los casos. Bueno, un sistema de ecuaciones, este de acá. Vamos a escribir el sistema aumentado y vamos a analizar después de haber escalonado o reducido lo suficiente. Entonces, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1. Ahí está. Entonces yo voy a hacer acá fila 2 menos fila 1, fila 3 menos fila 1, fila 4 menos fila 1. Ahí está. Bueno, entonces esto se tiene que borrar, ¿verdad? Y todo se tiene que volver 0. Después, este 0 no le afecta a lo que está debajo, entonces por eso al restar no ocurre nada. 0, 1 y 2 se mantienen. 0, 1, 2. Después, este 0 tampoco le afecta a nadie, entonces se mantiene 0, o sea, 1, 0, 3. Y este tiene un 4, este sí ya nos afecta. Acá se queda menos 4. Acá también. Acá nos queda C menos 4. Y finalmente para el vector de la derecha nos queda menos 2, menos 2, D menos 2. Ok. ¿Podríamos reordenar las filas? Podríamos. Pero la verdad que yo no quiero tanto. Porque creo que le voy a hacer perder su tiempo, ¿no? Pero si alguno no entiende en algún momento, que me diga, por favor. Entonces, fila 4, ¿cuál va a ser el pivot que voy a usar para la segunda columna? Va a ser este pivot de acá. Este era el anterior, este es el siguiente, ¿verdad? La fila 4 voy a restarle 2 veces la fila 3. Entonces acá nos quedaría 0. Acá nos quedaría 3 porque se mantuvo, porque esto es un 0. Acá nos quedaría C menos 4 más 8. C más 4. Y en el otro nos queda D menos 2 más 4. Ahí está. El siguiente pivot que voy a utilizar va a ser este de acá, para la tercera columna. Entonces con ese pivot voy a ir eliminando todo lo que haya en la tercera columna. Voy a agarrar con un color naranja. No, naranja ya sé. Azul. Dígame nomás si no se ve bien el azul. Sí.
Entonces la fila 4 menos 3 veces la fila 2 en este caso. Bueno, entonces al restar de esa forma me quedaría, este se mantiene, este de acá se vuelve 0 y este de acá se vuelve c más 4 menos 3 multiplicado por menos 4. Entonces esto sería más 12. 12 más 4 sería 16. Entonces acá me quedaría c más 16. Luego, b más 2 menos 3 multiplicado por menos 2 sería igual a más 6. Entonces acá sería b más 8. Así está. Y hasta el momento creo que ya llegamos a un punto en el cual podemos analizar si vamos a tener un cuarto pivot o no. Porque hay que recordar, yo ya tengo un pivot en esta primera fila, yo ya tengo un pivot en la segunda fila y yo ya tengo un pivot que utilicé en la tercera fila. Yo puedo reordenar eso y saben que para no confundirles demasiado vamos a reordenar eso, como para que quede todo más lindo. La fila 1 vamos a dejarle igual a sí misma, pero en la fila 2 vamos a poner tal vez la fila 3 y en la fila 3 vamos a poner tal vez la fila 2. Esto voy a hacer solamente para que nadie quede confundido y me diga después, termina, profe, me estaba diciendo tal o cual cosa y me hizo perderme, ¿verdad? Entonces, vamos más a hacer las cosas bien. Estos dos cambian de lugar. 0, 0, acá 1, 0, acá este cambia con este, se queda 0, 1. Estos dos son iguales, pero voy a poner en otro color. Estos también son iguales. Ahí estamos. Entonces, como se puede ver, tenemos un pivot para cada fila. El sistema está casi todo bien escalonado, ¿verdad? Todo perfecto. Y solamente nos queda por analizar este lugar de acá. Ahora, nos está pidiendo los valores de C y D para los cuales el sistema es resoluble y la solución en cada caso. Entonces hay dos casos acá. Un caso es que el sistema tenga única solución. Y el segundo caso es que el sistema tenga infinitas soluciones. Entonces vamos a escribir eso acá. Caso A va a ser única solución. Caso B va a ser infinitas soluciones. Bueno, entonces vamos a empezar por el caso A. En el caso A tenemos la posibilidad de que tenga única solución, entonces C debe ser igual a, debe ser distinto de menos 16, porque si C fuera igual a menos 16, esto se va a volver 0 y no vamos a poder tener 4 pivots, viendo que tenemos 4 variables. Entonces, eso es importante. Una vez que C es distinto de menos 16, el sistema ya se vuelve bastante sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta última ecuación yo saco directamente que, ¿cómo eran las variables? ¿Cómo se llamaban? V, W y Z. Qué pésimo vector W y Z. Vamos a llamarle de otra forma. Vamos a llamarle X, Y, Z, T, ¿verdad? El clásico. No importa el nombre que le pongamos después. Pero en el examen sí importa, ¿verdad? Pero ahora mismo yo estoy haciendo el ejercicio, así que no hay problema. Entonces, T por este valor debe ser igual a este valor. T más 16 por T debe ser igual a D más 8. Entonces, T debe ser igual a D más 8 sobre C más 16. Perfecto. Y con este valor de T tenemos que regresar para atrás. Eso es lo que da para, porque ahora vamos a tener Z por 1, ¿verdad? Menos 4 por T debe ser igual a menos 2
Y de eso yo tengo que sacar que z debe ser igual a menos 2 más 4 veces t. ¿Y saben qué? Me acabo de dar cuenta que podemos hacer esto de una forma más sencilla si es que empezamos con el sistema que tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con el sistema que tiene infinitas soluciones. Vamos a empezar con el caso B. Si empezáramos con el caso B, lo que tiene que ocurrir es que C debe ser igual a menos 16 y a su vez D debe ser igual a menos 8, ¿verdad? Entonces, eso es bastante interesante. Sin embargo, en el caso en el cual esto no ocurre, lo que tiene que ocurrir es que C debe ser distinto de menos 16 y eso implica que T debe ser igual a D más 8 sobre C más 16. Así. Entonces, ¿por qué digo que es más sencillo empezar con el caso de infinita solución? Porque en este caso va a quedarnos la solución del sistema en función a la variable t. Y en el segundo caso, lo único que cambia es que la variable t tiene un valor en específico. Entonces, básicamente yo me voy a aprovechar de este sistema de infinitas soluciones para después meterle más el valor de t y que me salga la solución para cuando hay única solución. Al final, esta última ecuación lo único que hace es eso, ¿verdad? Nos da una condición extra. Entonces vamos a hallar el caso en el que hay infinitas soluciones, esta ecuación se vuelve cero y nos pasa lo siguiente. En el caso de B, ocurre que x más 4t debe ser igual a 2, que y menos 4t debe ser igual a menos 2 y que z menos 4t debe ser igual a menos 2. Eso implica, este corchete está muy grande, ahí nomás, eso implica que x debe ser igual a 2 menos 4t y debe ser igual a menos 2 más 4t y que z debe ser igual a menos 2 más 4t. Donde finalmente yo puedo sacar mis soluciones al escribir este vector de acá. X y zt debe ser igual a todo lo que habíamos practicado antes, ¿verdad? Entonces, si recordamos, vamos a tener el vector de los números así invariables, ¿verdad? Menos 2, 0. Más el vector que depende de t, por menos 4, 4, 4, 1. Para todo t perteneciente a los reales. Muy lindo, ¿verdad? Muy sencillo todo. Porque desde ahí podemos pasar a este de acá. En este de acá, la diferencia es que tenemos x y z t debe ser igual ahora a 2 menos 2 menos 2, 0, más, y ahora t tiene un valor, d más 8 sobre c más 16, por este vector de acá, menos 4, 4, 4, 1. Ahí está. Y obviamente ustedes tienen que agarrar y después sacar cada uno de estos valores con una expresión de d más 8 sobre c más 16, ¿verdad? Ustedes tienen que factorizar esto para que quede más lindo y todo eso, pero es bastante más sencillo una vez que ya hiciste todo el despeje, ¿verdad? Eso creo yo al menos. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Les parece sencillo este ejercicio ahora que ya vieron cómo se hace? ¿Qué creen? ¿Está bien todo? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué tal? Todo claro, profe.
Perfecto. Y bueno, la verdad es que la clase de hoy iba a ser eso, ¿no? Tipo, una de las cosas que quería introducirles es el tema de las ecuaciones, o sea, de las matrices elementales, y la otra era la resolución de sistemas de ecuaciones con infinitas soluciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora mismo ustedes están bastante bien para lo que se viene, ¿verdad? Incluso en la semana que viene. Y si tienen alguna duda sobre lo de hoy, por favor pregúntenme, porque después obviamente se puede volver más complicado y eso. Es mejor que me pregunten ahora. Voy a parar la Profe, grabación primero. Perdón si te interrumpí. Voy a parar la grabación primero.